en geología, en hidrología. Bueno, en este capítulo estudiamos la geografía física, lo que le llamamos geomorfología de los ríos, ¿sí? O sea, la morfología nada más son las características físicas. Cuando le pongo geo viene de la geografía, entonces le llamamos geomorfología o la geografía física de los ríos. ¿Está bien? Ahora, quiero saber, cuando hablamos de la clasificación básica de los ríos, ¿qué tipos de ríos conocen ustedes? Ya, rápidamente, por favor, ¿eh? ¿Qué tipos de ríos conocen o escucharon? De montaña y de llanura. De montaña y de llanura. ¿Ya? Vamos a ver después lo que usted dice es correcto o no. ¿Cuál más? ¿Conocen algunos tipos más de río? Ok. Entonces, los ríos tienen un régimen hidrológico determinado por las características de la cuenca y las precipitaciones. De estas precipitaciones, no solo las lluvias, sino también nieve, en caso de un país que cuenta con mucha nieve durante todo el año, ¿no? Estas lluvias determinan el caudal de un río, porque el caudal del río determinado por el caudal de la cuenca. Y esta caudal de río me da la escorrentía directa de la cuenca, o viene de ahí, es la realidad hidrológica más importante en el asunto del caudal de río. ¿Okay? Entonces, los ríos tenemos cuatro tipos de ríos. Primero le llamamos perrenes, como dice ahí, y el otro le llamamos efémeros. ¿Sí? Y tercero le llamamos aluviales y torrenciales. ¿Bien? Y torrenciales. Esos son los cuatro tipos de ríos que tenemos. Aluviales, torrenciales, perrenes y efémeros. ¿Qué características tienen los ríos perrenes? Son ríos grandes, climas tropicales, régimen hidrológico tiene una fuerte, regular estacionalidad, o sea, periodo largo de aguas altas que puede esperarse cada año. También aguas subterráneas mantiene un caudal base durante un periodo seco. O sea, este tipo de... Terminamos los perrenes, sí, ¿no? Entonces los efémeros solo llevan agua, me confirman rápidamente cuando no me escuchan, por favor, ¿eh? Solo llevan agua en periodos de precipitaciones y se mantienen secos el resto del tiempo. Quiere decir, cuando tengo mucha lluvia, estos tipos de ríos llevan agua y en periodos secos, en épocas secas, no lleva nada y queda completamente seco, ¿sí? Y esto más o menos como los ríos que tenemos en la Amazonía, aquí en el Ecuador. Climas áridas y semiáridos, ¿no? O sea, se encuentran este tipo de clima. Esos son los ríos efímeros. Tenemos dos tipos más que son los aluviales y torrenciales, ¿ya? Los aluviales, estos son el mayor problema que enfrentamos en la ingeniería de ríos, en cualquier obra, porque este tipo de ríos son la mayoría que tenemos acá en el país, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Discurren por materiales sedimentarios modernos, generalmente aportados por el propio río. Tienen espesor de material granular prácticamente suelto. Ahí está, porque este tipo de río llevan o transportan todo tipo de material y todo tamaño de material. Los materiales aluviales ocupan gran extensión horizontal que la del cauce actual, formando unas llanuras ocasionalmente inundables. Le llamamos llanuras de inundación, ¿sí? Y este problema causa evolución en los ríos y el resultado de esta evolución, cambios en los cauces, ¿sí? O sea, cambia la sección del río cada cierto tiempo. Los problemas más importantes que afronta la ingeniería fluvial se refieren a estos ríos porque frecuentemente en sus valles aluviales se asienta la mayor densidad de actividades humanas, ¿sí? Alrededor de estos ríos hay gente que construían casas. Estas casas ni siquiera tenga como 5 metros, 10 metros a la orilla del río, ¿no? O sea, justo en las orillas construían gente casas. Hay actividades también de agricultura, hay ganado, todo tipo de actividades humanas se encuentran alrededor de este río. Como el video que les mandé, de Venezuela. ¿Vieron el daño que hizo? Hay daños en casas cuando hay crecida en el caudal del río, hay inundaciones, se dañan las casas, hay pérdidas humanas, hay pérdidas en la agricultura, hay pérdidas en el ganado. Todos estos problemas, a veces también hay como puentes, también se pueden caerse estos puentes, ¿no? Todos estos problemas encontramos en este tipo de ríos. Aquí tenemos muchos de estos ríos, como en la costa, en la Amazonía también se encuentra este tipo de río.
Los ríos torrenciales, lo que me mencionó, los ríos de montaña, y me dijo ríos de montaña y de llanura, ¿no? Entonces, los dos son el mismo tipo de río. Este tipo de río tienen tres nombres. A veces le llamamos torrenciales, a veces le llamamos ríos de montaña y a veces le llamamos ríos de llanura, ¿sí? ¿Por qué le llamamos con diferentes nombres? Torrenciales, porque viene de una cuenca muy alta, con una gran pendiente. Esta gran pendiente baja el agua con tanta velocidad, se aumenta mucho el caudal y esta aumenta la capacidad del río de transportar sedimentos, incluso las más grandes de tamaño. ¿Okay? Y a veces causa incluso erosión en la misma cuenca donde recoge el agua. Los que tienen una pendiente mayor al 1.5%, pero esto se refiere al 1.5% de la pendiente del fondo, porque en un río la pendiente del fondo no es la misma pendiente de la superficie de agua. Entonces, si tenemos ríos con mayor a 1.5% de pendiente del fondo y mayor a 6% de la pendiente de la superficie de agua, estos son ríos torrenciales o de montaña o de llanura. Entonces, le llamamos ríos de montaña cuando hago la clasificación según la geografía, o le llamo ríos de llanura cuando hago la clasificación o se refiere a la pendiente del río. ¿Sí? Entonces, los tres nombres es el mismo: torrencial, ríos de montaña o ríos de llanura, es lo mismo. Entonces, estos son los cuatro tipos de ríos que se encuentran, y aquí en el país tenemos los cuatro tipos de ríos, ¿sí? Los cuatro. Algunos países no tienen los cuatro, un solo tipo, dos, pero generalmente en los países de Sudamérica en general, la mayoría, no todos, tienen los cuatro tipos de ríos en el mismo país. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Sigo o no? Sí, sí se le escucha. Okay. Entonces vamos a hablar de de la geología de un río. ¿Sí? ¿Qué significa la geología de un río? Cuando hablamos de la ingeniería de ríos, hablamos de que debemos tener un equipo completo. Este equipo completo, dentro del equipo, un ingeniero geólogo tiene que hacernos este trabajo. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo se hace? Para nosotros, como les mencioné ayer, no necesariamente tener unos perfiles geológicos hace 1000 años atrás o 2000 años atrás. Esto no nos, digamos, nos sirve mucho, ¿no? Para nosotros, las obras de ingeniería civil que hagamos en Río, que tiene una vida útil 100 años, 150 años como máximo. Entonces, del mismo periodo, más o menos, debo estudiar geológicamente este río un 100 años atrás, 200, 150 como máximo. Más allá de esto, no nos va a servir mucho, digamos, ¿no? Entonces, hay factores que forman la geología de un río. Esto es lo que tengo que tomar en cuenta para hacer un estudio de geología de un tramo de río o un río completo, ¿no? ¿Cuáles son estos factores? Primero, la erosión en la cabecera de la cuenca, ¿sí? Donde la pendiente es mayor y el material del cauce es más grueso. Bueno, ¿por qué hay erosión en la cuenca? Porque hay más, o sea, una pendiente mayor. Esta pendiente mayor tiene resultado velocidades altas. Estas velocidades altas lleva más sedimentos. ¿Y cómo responde un río a las velocidades altas? Por erosión. ¿Sí? Entonces, y el material también es más grueso. O sea, en la parte del tramo alto de un río, al momento, o en el lugar donde recoge el agua de una cuenca, lleva materiales muy gruesos, unas piedras muy grandes, ¿eh? Puede llevar. Este es el primer factor que forma la geología. ¿Cuál es la erosión en la cuenca aguas arriba del río? Segundo, es el transporte de material en el tramo medio. ¿Por qué tenemos en el tramo medio transporte de sedimentos? Porque en este tramo todavía el río tiene una pendiente, pero mucho menor que la pendiente de aguas arriba en la cuenca. Entonces, como existe una pendiente, existen velocidades un poco considerables, pero mucho menor de aguas arriba, y este tramo es el tramo encargado del transporte de sedimentos. El río le dividimos en tres tramos, ¿sí? Un tramo aguas arriba, un tramo medio y un tramo aguas abajo, donde está la desembocadura del río. ¿Okay? Aquí dice, mientras más abajo, ¿qué pasa con la pendiente del río? Queda como más o menos horizontal, o sea, pierde su pendiente. Y cuando pierde su pendiente, ven que la velocidad es muy baja. Si ustedes van a un río
arriba en la cuenca, donde recoge el agua, encuentran velocidades muy altas. Y justo más abajo, antes de la desembocadura, encuentran velocidades muy bajas. ¿Por qué? Porque ya no existe una pendiente. Entonces, cuando tenemos velocidades bajas, ¿qué pasa con los sedimentos? El río ya pierde su capacidad de transportar o cargar estos sedimentos, entonces lo deja sedimentadas, ¿sí? Le deja sedimentar. Entonces, en el tramo bajo o aguas abajo, donde la pendiente es menor, tenemos sedimentación. ¿Okay? El material del cauce más fino también es un factor importante. ¿Por qué más fino? Porque estos también se transportan hasta la desembocadura del río, porque son materiales muy finos, tiene peso muy pequeño, ¿sí? Y es fácil llegar hasta el último tramo del río. ¿Okay? Estos cuatro factores debo estudiar una por una. Entonces, tengo que saber todo, desde aguas de arriba, la erosión, el tramo de transporte de sedimentos de medio, luego la sedimentación, luego el transporte de material fino. Con esos cuatro factores, ¿qué hago? Me da todo esto dibujo, ¿no? Me da un perfil longitudinal típicamente concavo, ¿ya? Más, aparte del perfil, me da una distribución del material granular en la dirección aguas abajo. Y esto es lo que le llamamos este perfil y la distribución del material, le llamamos la geología de un río. Debemos tener este estudio completo en un río antes de hacer cualquier obra, ¿sí? Esta información no se encuentra así fácilmente porque en los ríos del país nunca han hecho estos trabajos, solo en pocos tramos cuando hay unas obras que van a construir, ¿sí? Pero en la mayoría de ríos no tenemos toda la información. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta en eso? Mm. Ok, después de la geología, tengo que hacer también un estudio de hidrología fluvial, ¿sí? Hidrología fluvial. ¿Para qué? Es para determinar los caudales de este río, ¿sí? Porque, a ver, hay gente, yo he visto, ¿no? O sea, no es que me han comentado que no, no, yo he visto esto, especialmente la gente que trabaja en algún municipio, en la prefectura, los técnicos son ingenieros, ¿no? Y hacen este tipo de equivocación que no se puede hacer. ¿Cuál es? Tengo una sección de río así, un tramo. Aquí está la dirección de flujo. Tenemos, bueno, esto está con sedimentos del fondo. ¿Qué hacen para determinar el caudal? Está. Primero van a la sección del río, ¿no? Que están trabajando el tramo. Estas secciones tienen un ancho, ¿no? Un ancho, o sea, el ancho del río de orilla a orilla. Y tienen este ancho P. Miden, ¿sí? Van al sitio, miden el ancho del tramo, luego van aquí a medir un calado. Así hacen, ¿no? ¿Cómo miden calado? No sé, un palo grandote, así largo, y le meten hasta tocar con el fondo, digamos, y ahí marcan aquí en la superficie y sacan y miden un calado, ¿no? Ya. Luego de esto, van con un aparato, se llama, no sé si escucharon, no se llama molinete, o otro se llama micromolinete. ¿Escucharon de estos aparatos antes o no? Sí, Ya. ¿Qué hacen con estos aparatos? ¿Qué miden? Lo que me dijo, sí, ¿qué mide este aparato? la velocidad. Ujú. La velocidad. Entonces, van con este aparato, meten aquí, ¿sí? Gira, gira y luego da una velocidad, ¿no? Entonces ya tengo una velocidad acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacen ellos? Consideran así, sin saber o saber, no lo sé. Pero aquí tengo un calado. ¿Qué hacen con estos dos? Calculan el área de la sección, ¿sí? El área, ¿cuánto es? Es que es una sección rectangular. B por D, ¿sí o no?
Y la velocidad está medida con estos aparatos. Pues ya tengo esta velocidad, ¿cuánto es? Y luego vienen y dicen, ¿no? Que el caudal en esta sección o en este tramo del río va a ser el área por la velocidad. Y sacan un caudal aquí y dicen que esto es el caudal acá. Y lamentablemente ponen esta caudal en los cálculos que hacen después. Esto es una equivocación que no se puede hacer en un río, ¿sí? Vamos a entender después por qué, ¿ya? Primero, detalladamente, y luego vamos a ver, pero ahora le digo rápidamente. Primero, esta área de aquí no es correcta. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, no sabemos si esta sección o esta tramo de río es rectangular o trapezoidal o como mismo es, ¿ya? Entonces eso está equivocado para calcular con eso. Porque está calado también que miden, tal vez, ¿no? Uno viene y mide con el palo que tienen esta y llega hasta el fondo aquí, en un sitio que no hay sedimentos. Pues voy a tener, digamos, de uno. Pero si otro, por casualidad, es que él no sabe, no ve abajo en el fondo que hay, que no hay. Por casualidad mide el calado en esta parte de acá, llega hasta aquí nomás. Entonces esto es de dos, ¿sí o no? ¿Cuál voy a utilizar acá? ¿Esta o esta? Entonces esta área está mal calculada. Eso es primero, ¿sí o no? Segundo, esta velocidad de aquí, medida con el micromolinete, esta mide una velocidad media en el flujo, ¿sí? Y esta velocidad media en el flujo está totalmente equivocado. ¿Por qué? Ya terminamos la materia de hidromecánica, ya sabemos todo eso. Si yo tengo aquí el tramo, entonces aquí yo tengo X, Y, Z. Entonces tengo velocidades aquí, tres velocidades, o X, o Y, o Z, ¿sí o no? No solo esta, un río como este tiene flujo turbulento, ¿sí o no? Entonces flujo turbulento tengo velocidades turbulentas acá, UX', y tengo otra acá, UY'. Y esto ya saben ustedes y saben cómo se calcula, ¿no? UZ'. Entonces, ¿cuántas velocidades hay aquí? Seis. Al momento de medir con el micromolinete, él me da una velocidad media y la velocidad media se calcula así. UX al cuadrado más U, las instantáneas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el micromolinete? El que mide, el valor que me da. Pone esto cero y pone esto cero y únicamente me da la dirección, la velocidad en la dirección del flujo. O sea, U va a ser UX, ¿sí o no? ¿Se imaginan de seis velocidades que tenemos acá? El micromolinete toma una sola en cuenta. Ustedes tienen una tabla de los datos medidos con el aparato, ¿no? Este aparato, ¿tienen o no tienen valores aquí? Entonces, ¿quién ha dicho que esto es cero y esto es cero? No son ceros. Tienen valores, ¿sí? Tienen valores. Y estos valores cambian la velocidad media en el flujo. Aparte de esto, no se consideró para nada las velocidades turbulentas. Ustedes saben calcular. Ya tienen, hay valores de estas velocidades o no. Sí hay valores, ¿no? Entonces, ¿para qué le pongo todo esto cero? Todo esto le pongo su cero, el micromolinete me dio una sola. Entonces, si me da una velocidad aquí, esta es la UX, nada más. Lo cual, esta velocidad está mal y el área está mal, entonces el caudal está mal. ¿Está bien? Entonces, esto no se puede hacer. Irme al tramo de río y con un palo mido el calado, llevando micromolinete, pongo, ya me da la velocidad, y ya estoy feliz, ya tengo el caudal. ¿Sí? Como les digo, esto profesionalmente, con gente ya especializada en hidráulica, no se puede hacer eso. ¿Sí? ¿Quién hace este trabajo? Los hidrólogos. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa tanto, digamos, esta caudal está al 100% correcto o no. Ellos iban con este aparato, miden esto para calcular el caudal y tienen una, digamos, un caudal referente, un caudal, digamos, para que me da una idea más o menos qué rango de velocidades hay y qué rango de caudal hay en esta sección, para hacer sus trabajos de hidrología, como ustedes lo han terminado en la materia de hidrología, ¿no? Pero para nosotros como hidráulicos, y vamos peor a poner una obra ya que toma mucho tiempo, construcción, todo, lleva dinero, y para que sea una obra que beneficia a la sociedad, todo eso,
no se puede hacer este trabajo, ¿sí? No se puede. Además, nosotros hace un poco mencionamos que este tramo, el río siempre lleva un caudal diferente, ¿sí o no? Entonces, si según está calado en el mismo tramo, ¿no? Yo tengo un caudal. Según está calado en esta sección, tengo otro caudal que no es el mismo. Aquí tengo otro, ¿sí o no? Tengo otro. Entonces, esto es un problema para nosotros. Tenemos que identificar exactamente qué caudal voy a tomar en mi cálculo para cualquier diseño de una obra sobre río. ¿Sí? No es tan fácil hacer eso. No es cualquier caudal nomás que pongo. ¿Sí? Esto tiene que quedarle muy claro, por favor. ¿Ya? Entonces hay que hacer un estudio completo de hidrología, por eso necesitamos un ingeniero hidrólogo, no hagamos nosotros. Nosotros estudiamos estas materias para entender y para saber, pero para hacer este trabajo debe haber uno especializado en hidrología, ¿sí? Lo que hacen este trabajo y nos entregan el estudio. Entonces dice aquí el estudio de la secuencia en que se presentan los caudales de un río. Tenemos régimen hidrológico como fluvial, nival, pluvio-nival, tropical. Todo eso está definido dentro del estudio de hidrología fluvial. Con los datos diarios de un año, como les dije, en el INAME en Quito, tienen registro de todos los caudales, creo que del 1960. O sea, estamos hablando de más de 60 años ahora. Tienen todo. Son datos diarios, ¿sí? Por ejemplo, les dicen el 1960 y le ponen en una tabla grande, así no sé si han visto en hidrología o no. Enero, febrero hasta diciembre. Y enero le ponen 1, 2, 3 hasta el 31. Febrero 1, 2, 3 hasta el 28 o 29. Y le da los datos de caudales diario de cada año, ¿sí? Sí caracteriza el régimen hidrológico de un río mediante estos datos diarios, ¿no? Hagamos una, digamos, caracterización del régimen hidrológico de un río. Bueno, ellos lo que hacen, ¿no? ¿Qué hacemos o qué hacen ellos para hacer este estudio? Ordenan, ¿sí? Estos datos diarios de mayor a menor. Ordenan los datos de caudales medios, diarios, anuales, de mayor a menor. Y luego de esto, hacen una curva de caudales clasificados, le llamamos, ¿no? O le llamamos frecuencia de caudales. Esta tiene un área de aportación anual, ¿sí? Como esta de aquí, ¿sí? Tenemos en la de la izquierda, ¿no? Tenemos esto para un año, nada más, 365 días. Por ejemplo, si a mí me da el INAME, bueno, el hidrólogo, no a nosotros, que le da el INAME registros del 1960. Hasta ahora, digamos 60 años. Entonces, él tiene que presentarme 60 curvas como esta. ¿Por qué? Una por cada año. Una curva de esta del 1960, una del 1961 y así hasta llegar al 2025 o 24, los últimos registros que tiene. Entonces voy a tener 60 curvas de caudales clasificados como es. ¿Ya? Aquí tienen todo el año, 365 días, y verticalmente tenemos el caudal. ¿Y esto me sirve para qué? Yo tomo un caudal, cualquier caudal que yo necesito, en cualquier día yo puedo sacar de esta curva. Por ejemplo, el día 5 de junio del 1960. Voy a buscar este día, hago una línea para arriba y luego una línea para la izquierda, saco el caudal en este día cuando es, rápidamente de las figuras, ¿sí? Con esta curva tengo que hacer algo que se llama hidrograma de caudales, la que está a la derecha. Estos hidrogramas de caudales tiene esta forma de aquí, entre el tiempo también y el caudal, ¿sí? Y el caudal. Tiene un punto máximo, que dice allá, que es el caudal máximo. Tiene esta línea horizontal en la gráfica. Esta corresponde al caudal 50%, o sea, el caudal medio de todo el año, ¿ya? Luego, entre este punto y este punto tenemos un volumen aquí y tenemos una duración, ¿sí? Tenemos una duración. Yo debo tomar estas hidrogramas, ya es trabajo hidráulico, ¿no? Nuestro. ¿Y qué hago? Tengo que calcular el volumen, lo que está ahí adentro, lo que le llamamos el volumen de inundación. Y tengo que saber qué duración tiene. O sea, en este año comenzó hoy y terminó en una semana, ¿sí? Debo saber cuánto es el caudal máximo, cuánto es el caudal medio y cuánto es el volumen de inundación y cuánto tiempo duró, ¿sí? Por si acaso, este trabajo de las curvas clasificadas, de caudales clasificados y el hidrograma, esto se hace ahora de manera muy fácil.
y no toma más de media hora haciendo todos los 60 años, por si acaso, ¿ah? O sea, no piensan que es un trabajo mucho, mucho tiempo, no, porque se hace mediante el GCRAS. El GCRAS le meten las tablas de los datos, corre el programa, y en media hora le da los caudales clasificados del hidrograma, ¿sí? Sin ningún problema. Incluso no solo es, en cada hidrograma, él me da el volumen, cuántos metros cúbicos de agua aquí, me da el caudal máximo cuánto, y me calcula también la duración y el caudal medio, todo me da enseguida, ¿sí? Aquí, esta curva de caudales clasificados, lo llamamos el hidrograma. Los fenómenos transitorios de erosión del cauce están relacionados con la forma del hidrograma. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo un hidrograma mucho mayor que esto, o sea, para arriba, ¿qué voy a tener? Un caudal máximo mayor, ¿sí? Caudal máximo mayor está como lo que ha pasado en Venezuela. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me da una curva, un hidrograma como este en el caso de Venezuela ahora? Me da algo así, ¿sí? Me da algo así, muy grande, ¿sí? Este es el caudal y este es el tiempo, ¿no? Yo tengo aquí un caudal máximo y aquí está el caudal medio y aquí tengo el volumen de inundación, ¿ya? Entonces la duración aquí también de aquí hasta acá. Entonces en el caso que vimos en el video tenemos aquí el volumen esta de inundación, es un volumen muy grande. Por esto es todo, esta de aquí es la cantidad de agua de inundación, ¿sí? Porque esto es el caudal medio en el río. Cuando ya tengo crecida, sube mucho el caudal máximo. Y aquí tenemos un volumen de inundación y este volumen por millones de metros cúbicos, lo que le llamamos el volumen de inundación. Y esto es lo que fue inundado toda la zona, toda la ciudad y desbordó del río, ¿sí? Porque generalmente este volumen es un volumen extra que aguanta el río en casos de una crecida o una avenida muy fuerte por causas de lluvias, por causas de terremoto, por alguna otra causa, ¿eh? Y la duración ahora, en el caso de Venezuela, ahora dicen 7 días con lluvias. Entonces, imagina 7 días con todo este volumen, ya se inunde todo, ¿sí? Esto es lo que está aquí. Dice ahí, la duración de caudales elevados, cercanos al máximo, incluía en la acción del agua sobre el cauce. Entonces, esto es, tenemos que tener curvas de caudales clasificados o hidrogramas. ¿Está bien? Vamos a ver algunas cosas para qué me sirven estos hidrogramas como hidráulicos ahora. El volumen de inundación y la duración de una inundación son variables importantes en el daño ocasionado por las aguas desbordadas de un río. Entonces, mediante este volumen, estos hidrogramas, yo tengo que calcular este volumen y yo sé cuánto cantidad de inundación en esta zona, ¿sí? La forma de la cuenca y de su red de drenaje determinan la forma del hidrograma. Claro, mientras más agua, más crecimiento de caudal, voy a tener más volumen de inundación y cambia la forma del hidrograma. Los afluentes suman su hidrograma al del río, de modo que pueden coincidir sus fases de ascenso y descenso, o sea, lo que le llamamos amplificación del hidrograma, o no coincidir, le llamamos hidrogramas desfasados, ¿sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un hidrograma como esta y yo tengo otra viene así, ¿sí? Estos coincidan, ¿no? Más o menos coincidan estos hidrogramas y forman un hidrograma al momento de poner esto como interpretación de resultados y hago una sola gráfica para los dos. Pero en otros casos no coinciden y tengo otra, viene así, ¿sí? Este de acá no coincidan con este de acá, o sea, tenemos dos picos y esto le llamamos hidrograma desfasados, ¿sí? Hidrograma desfasado. Dice, además del régimen anual, los ríos experimentan fenómenos de crecida y avenida. Hablamos que la crecida no es la misma que avenida, ¿no? ¿Sí? De carácter extraordinario. ¿Qué diferencia hay? Crecida puede ser
algo de golpe. Por ejemplo, llueve 3, 4, una semana, 5 días, algo así. Eso es una crecida que durante los 4 o 5 días voy a tener el exceso de agua desbordada y voy a tener casi el mismo volumen de inundación, ¿sí o no? Durante un tiempo. Pero la avenida es una causa que toma máximo menos de un día, ¿no? O sea, es algo más sorprendente y rápido. Por ejemplo, un terremoto y movió todas las capas de la tierra en esta zona y existe un río allá. Entonces, ¿qué pasa con esto? El agua se mueve por el movimiento del fondo del río, ¿no? Se mueve el agua y va a una avenida de un sitio a otro, toma 2 horas, 3 horas, 4 horas y termina, ¿sí? Pero puede causar también un volumen de inundación grande, de acuerdo al movimiento que ha pasado, ¿sí? ¿Eh? Entonces, con esto, el caudal máximo en instantáneo mayor que el caudal medio diario correspondiente. Esto es el caudal máximo del que estamos hablando acá. Siempre es mayor que el caudal medio que está aquí, ¿sí? Este caudal medio de acá. ¿Sí? En estos caudales se forma una secuencia que estudia estadísticamente para caracterizar la probabilidad de ocurrencia. Claro, ¿por qué estoy haciendo este trabajo del 1960 hasta ahora? Esta me sirve a mí para saber a futuros que algún fenómeno de esta o los caudales máximos que tuve en estos 40, 50 años puede repetir en el futuro o no, para tomar esto en cuenta en mi obra que voy a hacer, ¿sí? Un caudal Q que tiene periodo de retorno T, si la probabilidad de ser superado en un año es 1 sobre T. Vamos a ver esta tabla de aquí, ¿sí? Tenemos que hacer una tabla para cada año, como teníamos 60 años, por ejemplo, 50 años que estamos haciendo de aquí para atrás, debo tener 50 curvas de caudales clasificados. Debo tener 50 hidrogramas, una por cada año. Debo tener 60 tablas como esa, ¿sí? Esta tabla es de un año, 1980, por ejemplo, de enero hasta diciembre. Voy a poner acá los caudales medios registrados en estos caudales medios de aquí, o sea, en esta línea de acá. Ya después de tener el hidrograma, yo tengo aquí los caudales medios. Esto es lo que llamamos caudal medio. En todos los meses, ¿no? ¿Qué caudal medio tengo? Entonces le pongo aquí en la primera columna, ¿no? Caudal medio de cada mes. Luego el caudal máximo también de cada mes. Luego el volumen de inundación. Eso también se calcula mediante estos programas, como lo digo, como el GCRAS, es el más famoso que hace estos trabajos y es más fácil. Luego tengo también la duración, cuánto duró este caudal máximo en enero, cuánto duró en febrero, y así voy a tener todo el registro. Luego el periodo de retorno voy a poner 1 sobre T, T es la duración, ¿no? Y calculo aquí el periodo de retorno. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta en eso? Mm, ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan o se cortó otra vez? Sí, se le escucha. ¿Podría repetir la diferencia de la crecida y avenida, por favor? A ver, una crecida, como lo que está pasando en Venezuela ahora, ¿sí? Como que ha pasado aquí en Ecuador. ¿Se acuerdan el que pasó en el sector de La Gasca en Quito hace 2, 3 años? ¿O Sí, no? Ya. Entonces, lo que pasó en Venezuela es una crecida. ¿Por qué? Porque esta crecida ya tiene más de una semana por efecto de lluvias. O sea, es un aumento del caudal durante un periodo medio largo, pero no estoy hablando de años, sino en unos días, ¿sí? Porque estas lluvias tienen allá 7 días. Entonces, esta crecida aumentó el caudal, y el caudal ya tiene su capacidad máxima de lleno de agua y todo el exceso y toda la lluvia que continúa, esto es un volumen de inundación que está inundando la ciudad. Y esa es la crecida. Pero lo que pasó en La Gasca es una avenida, ¿no? ¿Por qué? Porque la lluvia duró 5 o 6 horas, lo que le llaman el aluvión de La Gasca. No sé si escucharon de esto, murieron gente, ¿no? Y lamentablemente este río fue por una montaña, entonces se rompió partes de la montaña, se cayó porque era arriba, se cayó sobre la calle esta de La Gasca, y esto duró 5, 6, 7 horas y terminó el mismo día, pero causó también daño terrible, ¿sí? Esta es una avenida que no dura más de un día. También causas de otras avenidas como el terremoto. Se mueve el terreno, se mueve el fondo del río. Entonces, ¿qué pasa? O el océano.
todo esto mueve más el agua porque tenemos ondas de agua, ¿no? Como las olas que ven en el mar, por ejemplo. El mar tiene olas, y esto también estudiamos, ¿no? ¿Qué altura máxima de ola que tengo durante unos años, durante unos meses, unos días? Y cuando veo que en algún tiempo tengo esta ola, en vez de tenerle 6 metros, ya llega hasta 15 metros. Entonces, esto es una avenida muy grande en esta océano, en esta mar. O lo mismo en estas ondas, en ríos también puede subir considerablemente en muy poco tiempo. Esto le llamamos una avenida. ¿Sí? ¿Está bien ahora? ¿Está claro? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Ok. Entonces, ¿cómo quedamos, no? Antes de hacer cualquier cosa, debo tener un estudio geológico, luego un estudio hidrológico también, como esta. Vamos a hablar ahora de la morfología fluvial, ¿sí? ¿Qué tipos de morfología tenemos? Únicamente hay dos morfologías. Debo identificar qué tipo de morfología tengo en el tramo donde estoy trabajando, ¿sí? No es posible que voy a trabajar y hacer una obra en un tramo de río sin saber qué morfología o qué tipo de morfología tiene, porque es importante, ¿eh? La primera morfología que tenemos, lo que le llamamos cauce trenzado. Trenzado viene de las trenzas, ¿no? O sea, tiene unas curvas, más o menos, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice ahí. Cauce muy ancho, compuesto por una multiplicidad de cauces menores, trenzados, que dejan islas sumergibles entre sí al unirse y separarse. Como esta de acá, ¿sí lo ven? Estos son cauces menores múltiples. Al unirse y separarse, causan una morfología, le llamamos morfología trenzada o cauce trenzado. Entre estos tramos que ven acá, todos estos son islas de tierra, por si acaso, ¿no? Le llamamos islas, aquí dice, islas sumergibles. ¿Ok? Cauces inestables. Este tipo de morfología son cauces inestables. Una crecida puede cambiarlos considerablemente. Claro, puede cambiar esos tramos pequeños. Al unirse y separarse, ya puede cambiar totalmente la forma de esta causa. Se llaman también devagantes o ramplas, porque un brazo principal puede encontrarse tan pronto en un lugar como en otro. ¿Saben qué significa la palabra rampla o no? ¿Qué significa rampla que dicen? ¿Qué significa esta palabra rampla? ¿Alguien fue a Barcelona, en España, antes? ¿Alguien visitó Barcelona? Mm, ¿No? ¿Nadie? Ok, en Barcelona, cuando ustedes van para allá, encuentran algo medio raro, ¿no? ¿Cuál es? La mayoría de las calles allá no se le llaman calle, le llaman rampa. Por ejemplo, la calle allá o la avenida más larga de toda Barcelona se llama la Rampla de Cataluña, ¿sí? Es una calle, pero le llaman rampa. La calle, la Rampla de Barcelona, la Rampla de no sé qué. ¿Por qué les llaman estas calles ramplas? ¿Sí? Es porque ahí sí la geología nos dice, ¿no? Hace miles de años atrás teníamos ríos como este, en esta zona. Y luego, ¿qué pasa con lo largo del tiempo? Estas islas se unen, ¿sí? Juntos y se perdió los tramos de río y fue por otro lado. Entonces, en esta zona se llenó todo de terreno, desapareció todos los tramos de río, ya no hay agua aquí y quedó un solo terreno. Sobre este terreno construyeron la ciudad, las calles y todo. Y hasta el momento los catalanes le llaman Rampla, ¿no? O sea, le llaman Rampla. Esta es lo que más o menos significa Rampla. Aquí dice porque un brazo principal puede encontrarse tan pronto. O sea, esto de las islas sumergibles. ¿Ok? Entonces, su presencia se asocia a una gran capacidad de transporte de sedimentos, ¿sí o no? Una corriente muy cargada de sedimentos puede formar un cauce trenzado, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen agua con más velocidad, transportan sedimentos y llegan a esta zona. Luego, ¿qué pasa? Baja el caudal, baja la velocidad, dejan los sedimentos en estas islas y se va el agua. Y luego hacen lo mismo más adelante y más adelante. Entonces, estas islas sumergibles que dicen acá, con el tiempo se aumenta de tamaño y hasta que a veces
como ha pasado en Barcelona, en esta zona, se perdió los tramos de ríos y quedó únicamente terrenos. ¿Sí? Terreno. Ocurre en canales, no, esto hay, bueno, hay un error acá, no es canales, ríos, ¿eh? Ocurre en ríos de montaña con pendiente alta y sedimento grueso, ¿sí? Donde los ríos abandonan sus cursos de montaña, perdiendo pendientes y depositando su carga sólida, ¿sí? ¿Está bien? La segunda morfología que tenemos, le llamamos la morfología sinuosa o cauce sinuoso, como dice ahí. ¿Qué significa sinuoso? Lo que forma curvas, ¿no? Lo que forma curvas. Entonces, el cauce es único, pero forma curva. Calado es mayor junto a la orilla cóncava o exterior y menor junto a la orilla convexa o interior. Sabemos que tenemos en una curva dos orillas, ¿no? Por ejemplo, tenemos es un cauce único, quiere decir, pero forma curvas. Por ejemplo, puede ser así. ¿Sí? Un cauce único, aquí está el flujo, pero forma curvas. Aquí tenemos una curva, dos y tres. Luego cuatro aquí, ¿no? Entonces, esta de aquí le llaman orilla exterior o concava le llaman, ¿sí? Y esta orilla de acá le llaman la orilla interior o convexa, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice aquí? El calado es mayor junto a la orilla exterior. O sea, aquí tengo un calado, ¿sí? De agua, de uno, digamos, y aquí tengo un calado de dos, en la otra orilla. Dice que siempre en una curva como esta, está calado en la orilla exterior es mayor y esto es menor en la orilla interior, ¿sí? Y esta, si fijamos aquí, estamos hablando de la misma, si hago una sección así, esa es la misma sección, ¿no? O sea, en la misma sección tengo dos calados diferentes. A una orilla tengo un calado, a otra orilla tengo otro calado. Y por si acaso, este calado de aquí tiene una velocidad, ¿sí o no? Una velocidad acá, V1. Y esta curva de aquí tiene otra velocidad que no son iguales, V2, ¿sí o no? Entonces, este cambio de calados y velocidades en la misma sección de la curva causa muchos problemas, ¿sí? Causa muchos problemas. ¿Cuáles son? Veamos qué dice ahí, ¿sí? Cuando el calado es mayor y menor, o sea, la diferencia, causa de que la ondulación en planta se acompaña de una asimetría en las secciones transversales. Claro, aquí tenemos asimetría en esta sección, ¿no? ¿Por qué? Calados y velocidades diferentes en la misma sección, ¿sí? Cuando ustedes van a ver un río, justo en una curva como esta, cuando yo tengo aquí calado mayor, ¿qué quiere decir? Tengo velocidades más pequeñas que estas, ¿sí o no? Una velocidad pequeña quiere decir que el río en esta parte no tiene capacidad, no tiene velocidades altas, son bajas velocidades. Quiere decir que aquí voy a tener sedimentación. Y esto es lo que vemos en un río cuando vamos a visitarlo. Encontramos en esta orilla, ¿sí? Tantos sedimentos depositados ahí por las orillas, hasta de grandes cantidades o grandes tamaños, ¿no? Pero esta velocidad de aquí es una velocidad mayor que esta, ¿sí o no? Porque tenemos calados pequeños. Calado pequeño implica una velocidad grande. Una velocidad grande aquí. Entonces, ¿qué voy a tener en esta orilla anterior? Voy a tener erosión, ¿sí? Entonces, aquí en esta orilla tenemos sedimentación y en esta orilla de acá tengo erosión, ¿sí? Erosión. Por eso, ¿qué hacen la gente que trabajan en los municipios, en la prefectura y todo eso? Van al río, justo en las curvas, con una retroexcavadora
y llevan sedimentos de acá, porque aquí hay muchos sedimentos, ¿no? Cogen los sedimentos de acá y le mandan al otro lado aquí porque hay erosión aquí, para igualar los dos. Y dicen, ¿no? Que así fortalecen esta orilla y le hacen resistente contra la erosión. ¿Sí o no? Está bien, pero por otro lado está mal. ¿Sí? ¿Por qué está mal? Porque al momento que yo estoy haciendo eso, estoy cambiando el equilibrio del río en esta sección. Entonces, poco tiempo, el río trata de volver a su estado de equilibrio. Y todo el sedimento que yo he puesto acá se va con el agua otra vez y queda peor erosión que antes. ¿Ya? Esto es el asunto. ¿Eh? Entonces, dice aquí la orilla interior se depositan materiales que emigran en forma de playas llamadas barras alternativas. ¿Sí? Aquí, si veamos acá, esta es la curva que hicimos. Si tomamos una sección 1 a 1', encontramos que donde la 1 tenemos calados grandes, ¿sí o no? 1', en la orilla interior tenemos calados pequeños, ahí, ¿sí? Pero si vamos a ver la otra curva, la orilla interior está en 2, y la exterior en 2'. Entonces en la 2 tenemos calados pequeños, verás, en el mismo lado del río, ¿no? En el mismo lado del río tenemos dos casos diferentes, o sea, contrarios, digamos. En la 1 tenemos la exterior, luego en la 2 tenemos la interior. En el mismo lado izquierdo del río, digamos. En el lado derecho tenemos primero una orilla interior en 1', luego una orilla exterior más adelante en 2'. Y esto es lo que hace el caudal en 2, es muy pequeño en la interior, y en la exterior 2' es caudalado más grande. En el tramo medio entre los dos, 3', tengo, como es un tramo medio, los calados van a ser iguales, entonces tenemos los calados en 3 o 3' son iguales. Por eso dijimos antes, y siempre se dice, que el mejor lugar para hacer una obra sobre río tiene que ser en un tramo recto, no en curvas como estas. ¿Está bien? Los meandros o las curvas son una morfología dinámica, en el sentido de que presentan una evolución, ¿sí? Esta evolución compleja porque es una combinación entre dos movimientos, estos movimientos de esta figura a la derecha, ¿no? Hay un movimiento hacia aguas abajo de las ondas y hay otro movimiento perpendicular a este movimiento hacia aguas abajo, ¿ya? Entonces, ¿por qué la dinámica de la morfología de meandros es compleja? Porque es una combinación de dos movimientos. Primero, hacia aguas abajo, una progresión o desplazamiento en dirección a aguas abajo, lo que le llamamos la emigración de las ondas hacia aguas abajo, la dirección de flujo. Pero al mismo tiempo, en las curvas, tenemos un movimiento perpendicular al flujo, ¿sí? Que le llamamos una profundización a costa de las orillas, en dirección perpendicular a la anterior. ¿Por qué? Porque tenemos acá diferentes calados en las curvas, ¿sí? Por eso, la combinación entre estos dos movimientos, lo que me da una evolución compleja en las curvas. Por eso alejamos en estos tramos cuando pensamos hacer una obra de ingeniería hidráulica ahí, ¿sí? Dice el ritmo de la evolución, esta evolución que hablamos, de los meandros, depende de la resistencia de las orillas a la erosión. Por eso, esto digo, está bien depositar o mandar sedimentos de una orilla a otra, o no mandar de una a otra, sino traer como muros o algo así, y piedras, y poner en la orilla interior para proteger. Pero no sirve de mucho porque en poco tiempo vuelve otra vez el asunto, ¿no? Entonces los meandros pueden, ¿qué pasa cuando yo pongo estos sedimentos o estos muros en la orilla interior? Yo estoy aumentando la resistencia de esta orilla a la erosión, ¿sí o no? Ya. Pero también a veces por ignorancia, los técnicos que hacen, vayan con la retroexcavadora y ponen los sedimentos y muros en las dos orillas. ¿Ya? ¿Por qué está mal? Porque estoy primero desperdiciando material, gastando más dinero al momento de poner en la orilla exterior. No hace falta, porque el río le está depositando ahí mismo solo. Entonces hay que proteger más la orilla interior, no la exterior, ¿sí? Para no hacer pérdida
de tiempo, de trabajo, de dinero, porque llevar con volquetas, hacer muros, esto cuesta dinero, ¿no? Y mucho tiempo de trabajo. Los meandres pueden ser regulares o bien irregulares. Nosotros los llamamos deformados, debido especialmente a las diferencias en la resistencia de las orillas, ¿sí o no? Hay diferencia. La orilla interior tiene muy poca resistencia a la erosión, pero la exterior tiene mucha resistencia a la erosión. Esta diferencia entre las dos resistencias en el mismo lugar puede cambiar a los meandros para que sean irregulares, ¿sí? Irregulares. También pueden ser simples si solo presenta una frecuencia o longitud de onda dominante o compuestos con más de una frecuencia dominante. ¿Sí? Esta última de aquí vamos a entender cuando hablamos de la geometría hidráulica de un río. ¿Sí? Que debo tener también dibujado la geometría del tramo donde voy a trabajar, con todas sus características, toda la geometría, las dimensiones, todo debo tener. ¿Sí? ¿Cómo hacemos geometría de un tramo de río antes de trabajar o antes de hacer una obra? Dice aquí la pregunta de por qué adopta Río tales formas permanece todavía sin contestación completa, como en el caso de los meandros. ¿Sí? O sea, no hay una razón, digamos, por qué Río toma una forma como es, con lo que dibujamos aquí. ¿Sí? O sea, cuando le pregunta a cualquier persona, ¿por qué este río tiene esta forma así? Nadie puede contestar, porque así es la naturaleza del río. Y como les dije, el agua corre donde quiere, no es donde yo quiero, ¿no? Entonces, dice aquí esta pregunta no tiene contestación completa hasta ahora. ¿Sí? La primera relación empírica de interés es en qué condición un río forma un cauce trenzado o un cauce único meandriforme. Debo saber, lo primero, qué tipo de morfología tengo en este tramo que voy a trabajar, sea cauce trenzado, o morfología trenzada, o morfología meandriforme. Debo saber cuál de los dos, o meandriforme, lo que le llamamos sinosas, ¿no? Hay una ecuación empírica que nos puede ayudar más o menos, no es exacta al 100%, pero me puede dar una idea más o menos correcta, ¿no? Dice la pendiente, esta pendiente es la pendiente del cauce, o sea, la pendiente de la superficie del agua, por el caudal elevado a 0.44, y esto es igual a 0.012, ¿yo? Esta ecuación dice que establece una frontera entre una y otra morfología. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo I por Q elevado al 0.44 mayor del 0.012, o sea, yo multiplico la pendiente de la superficie del agua por el caudal elevado al 0. Me da un número, ¿no? Un resultado. Si es que este número es mayor del 0.012, entonces yo puedo considerar que yo tengo una morfología trenzada. Le llamamos río trenzado. ¿Ya? Si es que este valor me sale menor del 0.012, le llamo río meandriforme. ¿Ya? Pero esto justo en el tramo donde yo quiero hacer la obra, porque no quiere decir que esos son tipos de ríos, ¿no? No. O sea, no existe, ¿no? No existe un río que todo o toda la morfología de todo río es trenzada. Y tampoco existe un río que toda la morfología es meandriforme o sinuosa. No, no, no. Estoy hablando del tramo donde voy a trabajar. Debo saber qué morfología del tramo. ¿Por qué? Porque casi todos los ríos tienen las dos morfologías a la vez. Unos tramos tengo trenzado, otros tramos tengo meandriforme o sinuoso. ¿Sí? Entonces estoy hablando de la sección donde voy a trabajar. ¿Sí? Debo saber. Aquí dice, pero es totalmente correcto. Aquí falta no. ¿Sí? Para que lo aumentan, por favor, no se olviden, anotan eso. Aquí dice, pero no es totalmente correcto, ¿no? No es totalmente correcto, solo una referencia, o sea, se refiere a esta ecuación de acá. No es totalmente correcto, una referencia, pero nos puede ayudar, ¿no? No es totalmente correcto, solo una referencia. Hay muchos ríos, tienen las dos formas, trenzado y sinuoso, a la vez. Es frecuente que un río sea trenzado en un o su tramo alto y luego pasa a ser meandriforme aguas abajo, donde la pendiente es menor, aunque el caudal es mayor. ¿Está bien? Entonces, tenemos geometría de un tramo de río, como lo ven acá, tiene una curva. Todos estudiamos en la física lo que son las ondas, ¿se acuerdan esto?
Tenemos en un tramo como esta, debo saber esta lambda, ¿cuánto es? Esta lambda, lo que dice aquí abajo, es la longitud de onda, ¿no? O sea, una onda completa se considera de aquí, ¿sí? O sea, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, ¿sí o no? ¿Ok? Y luego hasta aquí. Entonces, toda esta distancia de aquí hasta acá, lo que le llamamos lambda, o sea, toda esta distancia, toda es de aquí hasta que termina una onda completa, ¿no? Aquí. Esto lo llamamos lambda o la longitud de onda. Debo saber cuánto vale este valor. Es fácil. Hay cálculos que vamos a hacer ahora. Puedo definir todo esto y lo dibujo con el AutoCAD o con cualquier otro programa que pueden dibujarlo, ¿no? Pero debo tener la geometría del tramo bien definida, bien dibujada, con todos sus datos, ¿ya? Aquí tengo al inicio, no, antes del inicio. ¿Ven esta A mayúscula? Dicen igual a A minúscula para 2. ¿Cuál es A minúscula aquí? A minúscula dice lo que le llamamos la amplitud de la onda, ¿sí? La amplitud de la onda. Y A mayúscula aquí es la mitad, o sea, de una parte de la curva, la mitad de la curva. Por eso le llaman esta distancia A mayúscula igual a A minúscula para 2. ¿Sí? Ahora, como es una curva, entonces es un flujo, un cauce sinuoso, ¿no? Al inicio, aquí a la izquierda dice S sub 0. O sea, acá, al inicio, tengo S sub 0. Eso igual a 0, pero eso igual a 0. ¿Por qué? Porque S se refiere a la sinuosidad. Entonces, al inicio es 0. Luego, esta cauce principal va así, ¿no? Esta distancia de aquí hasta aquí, pero no en una distancia así, como lambda, sino estoy hablando de la longitud del cauce principal. O sea, camino así, con la curva. Todo esto de acá, lo que le llamamos le vamos a poner L. L es la longitud del cauce principal y se mide así, siguiendo la curva. Y esa parte de esta lambda que es la longitud de onda, es otra cosa, ¿no? Entonces, al inicio tengo S igual a 0. O sea, la sinuosidad al inicio acá es 0. Luego, en esta parte de aquí, de la curva, la sinuosidad igual a qué? Si fijamos una curva simétrica, entonces esta de aquí va a ser L sobre 4. ¿Sí o no? Todo esto para 4. Aquí es 1, 2, 3 y 4. O sea, toda la onda, digamos. Entonces, aquí está más dibujada, más correcta. Si estoy hablando en la primera parte, ¿no? Tenemos aquí la sinuosidad es igual a que L para 4. Y luego aquí, en el medio acá, ¿sí? Tenemos la sinuosidad es igual a L sobre 2, que es la mitad de la longitud del cauce principal. Luego aquí tenemos la sinuosidad igual a ¿qué? A 3 L para 4, ¿sí o no? Y luego al final acá, en esta parte de aquí, tenemos la sinuosidad es igual a ¿qué? L, ¿sí o no? Cuando termina toda la longitud del cauce principal. Entonces con esto, esta geometría, digamos, yo puedo dibujar bien el tramo donde voy a trabajar. Esta B mayúscula de aquí es el ancho del río, el ancho del tramo del río. ¿Dónde se toma el ancho? No puedo tomar un ancho aquí y digo que eso es el ancho. Tampoco aquí, tampoco aquí. ¿Por qué? Porque estos todos no son iguales. Entonces, ¿cuál de todos tomo? Otra cosa, aquí tengo sedimentación, aquí tengo erosión. Puede que tenga aquí erosión muy grande que esta de acá. Entonces, estos calados, estos anchos de aquí son diferentes, ¿no? ¿Dónde tomo el ancho de un río? Busco el tramo recto en la sección que estoy trabajando. O sea, busco aquí un tramo recto, como este de aquí, o este de acá, ¿sí? Y mido el ancho de la sección, ¿sí? Mido el ancho de la sección. ¿Está bien? Por eso está aquí midiendo el ancho de la sección. Con esto vamos a ver qué ecuaciones tenemos que nos puede ayudar a dibujar eso, ¿sí? Dice la amplitud, o sea, A minúscula, esta altura de la onda, es igual a 3 veces el ancho de la sección. Aquí está, ¿sí? Tenemos lambda, que es la longitud de la onda, es igual el caudal a un medio, elevado a un medio, dividido para el ancho elevado a 0.3. Entonces, si yo mido el ancho, tengo el ancho, ¿cuánto es?
sabiendo de la hidrología que hicimos antes, cuánto es el caudal, entonces yo puedo aquí calcular la longitud de onda, puedo saber esta onda o esta curva, cuánto mide, ¿sí? De longitud. Luego de altura, ya tengo aquí A es igual a 3 veces el ancho de esta sección. En general dicen lambda es igual de 7 a 11 veces la anchura del río. O sea, le tomamos en cuenta ni 7 ni 11. Mucha gente le ponen entonces lambda es igual a 10 veces B. Como la amplitud es 3 veces B, también la lambda es 10 veces el ancho. O sea, si yo mido el ancho del río y me sale 100 metros, entonces esta lambda es 1000 metros. O sea, 1 kilómetro completo de esta curva, para que termine una curva completa. ¿Ya? Aquí dice lambda es la longitud de onda, A es la amplitud de la onda, B es el ancho, Q es el caudal, ¿no? La sinuosidad está, entonces, debo saber también qué tipo de sinuosidades. Si es que esta sinuosidad es mayor que 1 y menor que 1.3, eso está en metros, ¿eh? Entonces es una sinuosidad baja. Si es que mayor de 2 metros, es una sinuosidad alta, ¿sí? La geometría en planta de un meandro regular y simple se expresa en esta ecuación. O sea, alfa es igual a alfa sub 0 por el coseno de 2 pi por s. A ver, para entender esto, ¿qué es eso? Tenemos, claro que en la teoría, digamos, o lo que estamos hablando es muy fácil de entender, pero es muy difícil hacerlo en el campo, en el río. O sea, yo les digo, ¿no? O les dije, aquí la sinuosidad es 0, bueno, no hay problema. Aquí, L para 4. Pero ¿cómo yo voy a medir esta L en el río? ¿Cómo voy a saber esta longitud del cauce principal aquí? Es difícil, imposible saberlo, ¿no? ¿Sí o no? Por eso utilizamos una ecuación como esta. Tenemos alfa es igual a alfa sub 0 por el coseno de 2 pi por s. Esa es la sinuosidad, ¿no? ¿Dónde se encuentra alfa y alfa sub 0? Vamos a comenzar desde el inicio del tramo, ¿sí? Tengo aquí siempre el ángulo alfa, como ven acá, se forma con la horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Aquí al inicio tengo que hacer una línea tangencial a esta cauce principal. O sea, yo hago una línea que está aquí recta y luego una horizontal. Esta va a ser alfa sub 0 porque es al inicio del tramo. Luego, ¿en dónde quiero saber esta sinuosidad? El primer punto, aquí como hablamos, ¿no? Que era L para 4. Entonces, aquí en este punto, ¿qué hago? Voy a hacer una línea así, tangencial al flujo, y una línea vertical, horizontal. Y esta va a ser mi alfa. Todo eso se hace con el AutoCAD, ¿no? Dibujando las cosas y calculándolo. Entonces, yo tengo aquí alfa. Entonces, voy a aplicar esta ecuación. Alfa, el ángulo que tengo acá, alfa sub 0, el ángulo del inicio, 2 pi por s. Ahí calculo s, ¿sí? Ya tengo s, ¿cuánto? Entonces, yo puedo saber la L o no, ya puedo saber la longitud del cauce. Y al mismo tiempo tengo toda la sinuosidad. Hago lo mismo para este punto de aquí, ¿sí? O para este punto de aquí donde tenía L para 2. ¿Cómo hago en este punto de aquí? Igual voy a formar los ángulos, pero el ángulo aquí va a ser alfa. Y el ángulo anterior, esta, va a ser alfa sub 0. Y hago eso. Luego aquí, ¿cómo hago esto? Aquí formo un ángulo, como esta, tiene que ser así, con la horizontal así. Entonces esto tengo alfa. Entonces aplico la ecuación esta. Alfa en este caso va a ser esta. Y alfa sub 0 va a ser justo la anterior que formé aquí. Y así calculo la sinuosidad. Y así yo puedo formar exactamente la geometría de la curva mediante la sinuosidad. ¿Sí? Esto es lo que se calcula acá. ¿Está bien? Vamos a hablar de las secciones transversales en esta curva, digamos, ¿no? Dicen las dimensiones de las secciones transversales de los ríos demuestran que, ¿sí? La anchura del río B es proporcional a la raíz cuadrada del caudal, porque vimos acá, ¿sí o no? Sí, en esta ecuación de aquí. Entonces, la anchura del río B es proporcional a la raíz cuadrada del caudal. Es decir, un río 4 veces más caudaloso que otro tendrá una anchura aproximadamente el doble, ¿sí o no? Estas relaciones cualitativas se pueden
concretar en expresiones de cálculo a través de la teoría del régimen. Este es el capítulo 5, no 4, que como dice acá, ¿no? Vamos a ver en el capítulo 5 una teoría de cálculo, se llama la teoría del régimen, para poder relacionar todo esto de la geometría y todo bien definido, ¿no? En el movimiento del agua en lámina libre es que la velocidad media es mayor cuanto mayor es el tamaño de la sección. Cuando hablo del tamaño de la sección, no hablo del ancho ni del calado, sino es la relación entre el ancho y el calado. O sea, si cuando divido el ancho para el calado, esta relación lo que me define el tamaño de la sección. Cuando yo tengo un ancho muy grande y un caudal muy pequeño, como la foto esta de la izquierda, pues voy a tener un tamaño de sección muy grande. Por ejemplo, como divido 100 para 2, me sale 50, es un número grande, ¿no? Pero cuando yo tengo un ancho muy pequeño y un calado muy pequeño, va a salir tamaño de sección pequeña como es, ¿ya? Cuando yo tengo un tamaño de sección grande, tengo velocidades medias mayor. O sea, en la sección 1 acá, tengo velocidades mucho mayor en la sección 2 cuando tengo tamaño de sección pequeño, ¿sí? Leemos de nuevo entonces. Dice, en el movimiento del agua en lámina libre, es que la velocidad media es mayor cuanto mayor es el tamaño de la sección. Es decir, cuanto mayor es su dimensión vertical, profundidad, tirante o calado Y, B sub Y llamado relación de forma de la sección y crecerá con el caudal. ¿Sí? Crece con el caudal. ¿Estamos bien? Hay algunas, 5 creo, ¿no? Sí, 5 conclusiones de todo lo que hablamos de la geometría hidráulica de un río, ¿sí? De la geometría hidráulica. La primera, ahí, a ver, alguien me ayuda a leer estas 5 conclusiones, por favor. ¿Quién me puede ayudar a leer estas conclusiones? Yo puedo. El Ok, caudal Q determina la anchura B y la longitud de la onda, de tal modo que existe una semejante geometría entre la planta de los ríos mediandriformes grandes y de los pequeños. Las secciones transversales no guardan semejanza geométrica, sino que existe una distorsión entre dimensión vertical y horizontal. El tamaño de la sección B sobre Y es mayor cuanto menor es el contenido de material fino en el cauce. Es decir, con material más grueso se tienen cauces más anchos. ok. La primera conclusión que entendemos ahí confirma lo que le estuvo diciendo yo, que no se puede ir con el micromolinete o el molinete y saber el caudal, cuánto es, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí dice, o sea, ¿cómo le explico eso? La, digamos, la geometría no determina el caudal, es al revés. Ese es un concepto muy equivocado con mucha gente, como lo que están haciendo el trabajo, como le dije, miden ancho, miden calado y calculan el caudal. Entonces, ¿qué hicieron en hacer eso? Determinaron el caudal mediante la geometría, ¿sí o no? Pero los expertos en ingeniería de ríos dicen que no, es al revés. El caudal es lo que determina la geometría. O sea, la geometría es un resultado, una consecuencia del caudal, ¿sí? O sea, yo puedo definir la geometría de un río mediante el caudal, el que está circulando ahí. Pero no es correcto determinar el caudal mediante la geometría. No sé si me entienden bien o no, ¿sí? Okay, esa es la primera conclusión. Luego la segunda dice las secciones transversales no guardan, no tienen semejanza en las curvas, ¿no? No tienen semejanzas geométricas, sino que existe una distorsión entre dimensión vertical y horizontal. Eso sabemos por qué. Porque hay diferentes calados en las dos orillas, en la misma sección. Una tiene sedimentación, la otra tiene erosión. Por eso existe una distorsión entre la dimensión vertical y horizontal. ¿Sí? Ahora, la tercera conclusión. El tamaño de la sección es mayor cuanto menor es el contenido del material fino. Claro, ¿por qué? Porque mientras no tengo material fino en la sección, voy a tener más agua, ¿sí o no? Entonces voy a tener un tamaño de sección grande. Pero si es que está lleno de material fino, entonces, ¿qué pasa con el fondo? Llega llenando, digamos, de sedimentos y el tamaño de la sección va a ser muy pequeño, ¿sí o no? Entonces hay una relación inversa entre el tamaño de la sección y el contenido del material fino, ¿sí? Es decir, con material más grueso,
si tienen cauces más anchos, ¿sí o no? Es una relación contraria. A ver, me ayuda con la cuarta conclusión, por favor. ¿Quién me estaba ayudando leyendo eso? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan o se desconectó aquí mismo? Sí me escuchan, ¿no? Sí, se le escucha. A ver, alguien que me da leyendo esto, por favor. Yo leo eso. Sí. El tamaño de la sección B sobre Y mayor. Cuanto mayor es el transporte sólido del río, el tamaño del material aluvial y el caudal de dicho material transportado tienen el mismo efecto morfológico en la sección transversal. Ok, El entonces, aumento del... un momento, por favor, ¿sí? Dice aquí, el tamaño de la sección P sobre Y es mayor cuando yo tengo mayor transporte de sedimentos en el río, ¿no? O en la sección. Cuando tengo menor el transporte de sedimentos, voy a tener un tamaño de sección más pequeño. Esto es lo que dice acá, ¿sí? Siga, por favor. El aumento del transporte de sedimentos, resultado, 1. Disminución de la sinuosidad, el cauce se hace más recto. 2. Cambio de cauce meandriforme a cauce trenzado. B Ok, sobre Y mayor a 50. ya, entonces, ¿qué resultado o qué efecto tiene mucho transporte de sedimentos en el río? Dos cosas, ¿no? Dos problemas. Primero, disminución de la sinuosidad, quiere decir, con lo largo del tiempo, el río siga y siga transportando sedimentos, estas curvas se hacen más rectas. Si es que vimos hace 100 años, 200 años atrás un río y ahora, y comparamos, antes era más curva y ahora se hace más recto, o sea, las curvas se toman una forma más recta que antes. Pero porque esto en casos es que el río transporta mucho sedimento, pero ríos que no transportan muchos sedimentos, esto no pasa, ¿no? El otro es, hay cambio de cauce meandriforme a cauce trenzado, o sea, cambia la morfología del río con el transporte de sedimentos. Un río transporta muchos sedimentos, cambia. ¿Por qué? Porque las curvas se hacen más rectas. Entonces cambia de morfología meandriforme a una morfología trenzada. Y esto pasa más en los cauces que tiene un tamaño de sección mayor a 50. Cuando digo tamaño de sección, es la relación entre el ancho y el calado. ¿Está bien? Hasta aquí terminamos el día de hoy. Ya estamos casi a la mitad del capítulo. Eh, el día de mañana vamos a tratar de terminarlo y comenzamos con el caudal. ¿Qué caudal? Esta caudal de aquí, que hablamos acá. ¿Dónde estaba? Eso. Yo qué les dije aquí, que esto es incorrecto, ¿no? No se puede hacer eso. Pero, ¿cómo hacemos entonces con el caudal esta? Debo tener el caudal en la sección donde voy a trabajar, debo saber cuánto es esto. Esto es lo que vamos a ver el día de mañana, cómo definir un caudal sin cometer este error, ¿sí? Vamos a ver cómo definir esta caudal, porque esta caudal es lo que va conmigo en todos los cálculos de todo el transporte de sedimentos, de todo el diseño, todo, todo, todo. Debo saber cuánto vale exactamente eso. Y con esto comenzamos el día de mañana.